Santiago de Chile, 9 de diciembre de 2023, en el espacio de la cooperativa IU, se efectuó la primera jornada temática organizada por el Comité de Reparación en Vivienda Víctima de Violencia Política en Chile. La jornada contó con la participación de las socias y los socios en un ambiente ameno, de camaradería, de fraternidad, de aprendizaje mutuo, de crecimiento de la organización. En Santiago de Chile, bajo un calor intenso, se llevó a cabo esta jornada donde se expusieron las temáticas en reparación y vida. La idea era subir la información completa de lo que se ha desarrollado y esa cuenta va a venir después del almuerzo. Así que eso, compañeros, darles la bienvenida, que aprovechemos al máximo esta jornada de compartir, de conversar, de crecer, de generar discusión, de ir aprendiendo y desarrollando los temas que nos convocan como Comité de Reparación en Vivienda para Víctimas de Violencia Política. Así que eso, compañeros, un aplauso para ustedes, bienvenidos. Y empezamos la jornada, damos el inicio, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos, compañeras y compañeros. Agradecerles que estén aquí hoy día. Nosotros quisimos hacer un espacio para poder crear una instancia de discusión, de conversación, para que fuéramos a abrir la instancia de decisiones también dentro de la organización, que incorpore también los diferentes puntos de vista, las diferentes experiencias acerca de lo que significa la reparación, considerando que el espacio en el que estamos de vivienda apunta principalmente al espacio de la reparación. Y en eso es que necesitamos esclarecer, manejar de la mejor manera posible los conceptos de manera conjunta. ¿Ya? O sea que cuando hablamos de reparación hablamos de distintos conceptos que van a ir apareciendo también porque tienen relación con la temática. Cuestionarnos por qué necesitamos, por qué estamos en el espacio de la exigencia de la reparación, desde dónde viene, quiénes la promueven, son parte de las cosas que queremos explicar o dar paso, más que dar una sola explicación absoluta, dar paso con esta presentación que vamos a hacer en este momento. ¿Ya? La primera presentación que tenemos en el programa es acerca de la reparación integral. En este espacio estoy yo a cargo, Claudia, junto con el compañero Pablo Montiel y también con Leo Terraza. ¿Ya? Pablo Montiel va a hablar acerca de la experiencia, de la temática relacionada con los compañeros dañados por trauma ocular en el estallido, y Leo Terraza acerca de la experiencia y la temática trans. ¿Ya? El gobierno democráticamente elegido del presidente Salvador Allende, de la Unidad Popular, llevaba a cabo un proyecto de transición al socialismo. Salvador Allende fue el primer socialista no renovado, ni con permiso del sistema capitalista, en llegar al poder por voto popular. Salvador Allende tuvo 4 intentos antes de llegar al poder, ¿cierto? El programa de gobierno, que contaba con 40 medidas, ¿cierto?, proponía, entre otras cosas, la expropiación del cobre y la gran minería, además de las telecomunicaciones. Se buscaba la estatización del sistema financiero y de los sectores considerados estratégicos, como la energía eléctrica y el transporte ferroviario, entre otros. Son elementos importantes en torno al espacio económico. A nivel internacional, su figura y el proyecto popular generaban gran admiración y cuestionamiento. El gobierno de la Unidad Popular tenía fuertes enemigos, de ellos principalmente Estados Unidos a través de la CIA, quienes generaron un plan para impedir que Allende asumiera el cargo, y este plan contemplaba un golpe de Estado. Ese es el plan Hoover. ¿Ya? ¿Sí? Luego, ya cuando no aguantaron más, la clase alta junto con el espacio armado de ellos, que son las Fuerzas Armadas, instan el golpe de Estado a través de la ideología del exterminio del enemigo interno. Esta ideología se fomenta en las Fuerzas Armadas a través de su formación en la Escuela de las Américas, política ejercida desde el Estado durante la dictadura militar, a través de la sistemática violación de los derechos humanos. Esta presentación apuntaba principalmente
a mostrar que se ejercía esta violación de derechos humanos durante la dictadura, pero comprendamos que la violación se mantuvo, la violación de los derechos humanos se mantuvo. Es cosa de mirar el espacio en el Gualmapu y luego lo que ocurrió cuando al pueblo se le ocurrió despertar y lo que ocurrió con las Fuerzas Armadas y de orden, no solamente ellos solos, sino que a través de los mandatos de la clase política. Las violaciones de los derechos humanos en ese sentido, ¿ya? Se produce la detención por desaparición, ejecución política, tortura, prisión política, exilio, refugio político, relegación, clandestinidad por persecución política y exoneración por causa política, ¿ya? Yo creo que acá una de las cosas más importantes, porque se mantienen, es el tema de la doctrina de seguridad nacional y la instalación del exterminio del enemigo interno. Esa enseñanza de exterminar al enemigo interno, de que existe en realidad un enemigo interno, se produce dentro de la Escuela de las Américas. Nuestras Fuerzas Armadas y de orden son formadas en esa escuela. Hoy día el nombre cambió para que se diera la idea de que había un cambio en la formación de estos espacios. Yo no me acuerdo quién, no sé si alguien sabe el nombre de hoy día que tiene la Escuela de las Américas. Puede ser uno de las nuevas Américas. Sí, pero sí de que cambió, pero... ¿Cierto? Siempre fue víctima. Pero se mantiene la misma intencionalidad, ¿ya? La misma disposición de combatir a un enemigo interno. ¿Quién más quisiera compartir? Angustia. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Quién habrá caído? ¿Quién sigue? ¿Dónde están los amigos? ¿Dónde están los compañeros de universidad? ¿Qué pasó con ellos? ¿Quién traicionó? Me da una angustia permanente. El perder la fe en su compañero de escuela, porque fue la misma familia. Da temor, angustia, pero también valentía. O sea, seguiremos, enfrentaremos, lucharemos. No nos pueden ganar. Y cuando ve también que hay imágenes del estallido que no solamente corresponden a y además de la violencia que generan en la Araucanía. Encuentro justo. Encuentro justo en la Araucanía que están reclamando sus tierras porque eran de ellos. Se las quitaron. A base de engaño y justo. Y ellos reclaman los de ellos, son sus tierras ancestrales. Se las quitaron y tienen todo el derecho. Ahora que la presión que han ejercido contra el pueblo mapuche es horrorosa. Porque los tratan de acallar, porque hay intereses creados en el agua, en las tierras, en todo eso. Eso también me provoca la misma angustia, pero en menos escala, porque es más vieja. Esto es más curtido. Durante la dictadura se supo más o menos a dónde pueden llegar o qué pueden hacer. Sí. Después además con las comisiones, con la comisión VAREX también se fueron conociendo. Se fueron conociendo muchos casos. ¿Alguien más quiere agregar? Todos y todas estamos aquí en este espacio que nos dieron para precisamente ir analizando parte de nuestra historia, porque vemos que la historia no ha cambiado nada. Se repiten, ahí hay dos épocas distintas y estamos viendo la misma injusticia y estamos viendo y viviendo la misma angustia, como decía la compañera, la sensación de que seguimos bajo la pisada de un gran dominio de poder que no ha salido, aún se mantiene. Entonces esas cosas dan gran rabia, dan molestia, porque seguimos estando en lo mismo que hace 50 años y quizás 50 años más atrás, que también se repitieron las historias. Entonces no hemos cambiado nada, realmente sigue el mismo imperio dominante, sigue el mismo fascismo dominante. Muchas gracias, disculpe. Y necesitamos crear una respuesta contra estas situaciones porque no hay ningún otro organismo internacional que nos defienda. Nadie defiende al pueblo de nada. Entonces tenemos que buscar razones y por eso estamos aquí y creo que de eso se trata. Se utilizaron como un instrumento de control político-social, se utiliza.
que fomentan la obediencia y la sumisión para provocar un efecto ejemplificador, orientado a inhibir cualquier manifestación disidente o de oposición, afectando con ello no solo a sus víctimas directas o potenciales, sino al conjunto de la sociedad. La acción forzada es una de las violaciones. O sea, necesita como cuantificar, porque en el fondo no sé si sea necesario poner una más arriba que la otra, porque también para allá nos llevan a generar como esa intencionalidad de no, yo sufrí más que tú, ¿cachai? Esto. No, los efectos son distintos. La intencionalidad es la misma, es que genere una forma de ejemplo para que ninguno de nosotros se levante. Pero no es que tú sufriste más que yo sufrí 2 detenciones, tú sufriste 3, ¿cachai? Que es a donde nos lleva la disposición del Estado cuando necesita cuantificarlo. Las formas de violación de los derechos humanos tienen un efecto, y ese efecto genera un daño biopsicosocial. ¿Ya? A considerar de que todo esto que estamos hablando ellos saben y tienen pleno conocimiento y conciencia de los efectos que están produciendo. El daño biopsicosocial se provoca. El terrorismo de Estado es la causa directa del daño biopsicosocial. Y se supone que el daño biopsicosocial es lo que se necesita reparar. Por eso está la reparación entre paréntesis. Yo voy a hacer mención a una situación directa de la dictadura, ¿ya? Comillas. Las Fuerzas Armadas y de Orden nos fijan plazo a su gestión de gobierno porque la tarea de reconstruir la moral institucional y material del país requiere de una acción profunda y prolongada. En definitiva, resulta imperioso cambiar la mentalidad de los chilenos. Ese era el objetivo fundamental y principal que tenía la Junta y que tenía la dictadura. El daño en el psiquismo humano o en el espacio biopsicosocial del sujeto no es otra cosa que la materialización de una voluntad consciente y planificada del aparato del Estado para destruir a la persona al amparo de una ideología internacional de dominación. Toda la guerra psicológica que arman, que se mantiene, con la intencionalidad de cambiar la mentalidad de los chilenos. ¿Para qué? Para instalar el sistema neoliberal. Y las violaciones de los derechos humanos, en ese sentido y en esas circunstancias, no prescriben. Que era lo que los compañeros le dijeron en algún momento cuando empezaron a interponer las querellas, ¿cierto? Las demandas civiles, le dijeron en un momento que habían prescrito, que ya no se podía. Que habían cumplido los 4 años, y justo los 4 años además había pasado la pandemia. Pero no prescriben. Bueno, luego de estas situaciones de violación a los derechos humanos, el derecho internacional plantea que existe un periodo de transición, ¿ya? Voy a leer esto para que quede un poquito claro. Esto se da desde la instancia post-dictadura, ¿ya? Comprendiendo que hay un pacto y que hay una negociación previa. Entre los años 80 y 90, y también luego del estallido, y especialmente en América Latina, luego de los periodos dictatoriales que fueron responsables de la violación sistemática de los derechos humanos, se establecen procesos de justicia transicional. Dichos procesos se instalarían a fin de reconocer a las víctimas y promover iniciativas de paz, reconciliación y democracia dentro de los territorios afectados. Para buscar estos periodos de transición se necesita que se cumplan con 4 elementos básicos, ¿ya? Que son los 4 elementos de la justicia transicional. Primero, que se cumpla con el enjuiciamiento de los responsables, ¿ya? Luego, la búsqueda de la verdad. 3, la transformación del carácter represivo del Estado. 4, la reparación o compensación a las víctimas. Cuéntenme ustedes si eso se ha producido. Por favor. Siendo y diluyendo en la justicia en la medida de lo posible. Que fue lo que pasó después con él, disculpa. Gracias. En la entrega de información de verdad y justicia solo para los casos emblemáticos, en reparaciones simbólicas y austeras,
entre otros apelativos que fueron utilizados con el fin de minimizar e invisibilizar la problemática real. Fue evidenciando de manera abierta y clara la mantención de la institucionalidad impuesta por la dictadura a través de la transición pactada, y en esta línea también cómo debían ser enfrentadas las secuelas a fin de no afectar el establecimiento del modelo socioeconómico impuesto. ¿Ya? Acá hay otro punto importante. Por lo tanto, todos estos elementos nos hacen pensar o nos llevan a instalar que efectivamente se generan instancias de impunidad. Y la impunidad afecta más a la población porque la impunidad genera una relativización y una negación de la realidad. ¿Ya? ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Y es como es. ¿Ah? Sí, Claro. claro. Sí. Reparación, según el derecho internacional, establece que las víctimas de violación a los derechos humanos tienen derecho a disponer de un recurso efectivo y a obtener una reparación que abarque todos los daños y perjuicios sufridos. Ya. Otro elemento importante entonces en este sentido, ya, lo que en realidad lo que nos está pasando, es que luego de los espacios dictatoriales, claro, se viene un espacio de la justicia transicional, pero si el espacio de la justicia transicional no funciona y genera una situación constante de impunidad, se produce lo siguiente: se retraumatiza a las personas. Entonces hay una conciencia de que hay un pueblo, que hay una sociedad a la que constantemente se le está retraumatizando, se le está constantemente mostrando que no son sujetos de derecho, que son víctimas constantes. La impunidad es característica permanente del proceso político desde el golpe de Estado hasta hoy día. ¿Qué es la impunidad? Es la negación violenta de las aspiraciones esenciales de reconstrucción ética de las relaciones humanas. Se ha instalado como obstáculo a la reparación integral del daño. ¿Ya? Ahí hay una pequeña aclaración acerca de la causal del daño a salud mental. ¿Ya? Algunos hitos de impunidad y el impulsar constante desde los espacios de poder de la ley de punto final. Siempre están esperando la ley de punto final. Yo desde que tengo conciencia que siempre se ha instalado una ley de decir, hoy día ya se zanja el tema de los derechos humanos, porque los derechos humanos es un tema, un trámite. ¿Ya cuándo cerramos? ¿Qué les provoca las imágenes? Tienen diferentes impactos de actualización y pasado, presente y pasado. Si no me equivoco, está la imagen de Augusto Pinochet Vázquez, está en la actualidad presidente Boric, ya, un despertar, como dice ahí, son los impactos visuales que nos presentan en lo que ha sucedido, de la pasado y presente. ¿Yo soy yo? Sí, está todo como... Y el clamor de la justicia. Ahí aparece, ahí dice, en esa dice, en esa del diario dice, mesa de diálogo construirá una sola historia para Chile. Estamos en eso, estamos en mesa de trabajo con la Secretaría de Derechos Humanos. Hola, disculpen, Es Pablo. Soy sobreviviente de control ocular, y de perdigones y de torturas también por parte de los pagos. Nosotros hemos intentado hacer una mesa de diálogo que se cree también una investigación contundente y que sea real, no lo que están diciendo ellos, porque ellos están bajando las cifras desde un principio, desde el mismo INDH que bajaron cifras, para que esto no se compruebe sistemático. Entonces los gobiernos, obviamente, cada gobierno que pase de turno va a tender a bajar cifras si violan los derechos humanos. Lo mismo que pasó en dictadura nos está pasando a nosotros. Sentimos que va muy lento el tema de reparación para nosotros, y realmente para todo el mundo ha sido lento. No es que eso sea solamente para nosotros ahora. Ustedes mismos, la gente detrás, que
vienen 50 años que aún no tienen justicia, no estamos en las mismas, no, prácticamente es muy lento o nula la reparación que hay, y lo sentimos así nosotros porque lo estamos viviendo, no es que lo estemos viendo desde otro lado, sino que lo estamos viendo cómo se nos cierran puertas, cómo nos bajan reuniones, cómo no nos invitan, cómo nos discriminan, cómo nos tratan de delincuentes, cómo nos tratan de terroristas, como dijo la compañera, y es algo que va a seguir pasando por cada gobierno de turno, pero no se está, si bien se planteó una mesa de trabajo para ver eso, no se ha cumplido. El letra generacional corresponde, es aquel que se transmite de generación en generación, pero para ser analizado, comprendido y tratado debe considerar la multiplicidad de procesos que vinculan al sujeto individual y social, ¿ya? Así como la disposición del contexto económico-político. El Estado, cuando hablamos de Estado no es gobierno, sino que los tres poderes del Estado, tan solo producto de la presión internacional y nacional, reconoce un daño, ¿ya? Reconoció el daño ocular. A pesar de que hubieron otras violaciones sistemáticas de los derechos humanos, por ejemplo, la prisión política, el Estado no la ha reconocido como una prisión política, ¿ya? A pesar de que hay presos políticos, el Estado no ha reconocido. Cuando digo el Estado, no el gobierno, ¿ya? No ha reconocido los asesinatos, tampoco, ni tampoco las desapariciones que existieron durante ese periodo de tiempo. Los atropellamientos intencionales tampoco lo reconoció, ¿ya? Recuerden estos hechos de que jugaban ahí como al rodeo con algunos de los jóvenes, algunos de ellos quedaron con lesiones bastante graves, violaciones y otros vejámenes sexuales, ¿ya? Existieron violaciones a hombres y a mujeres, y otros vejámenes como fue los desnudamientos masivos en comisaría o en los propios lugares de detención, ¿ya? Para eso el programa, el Estado se apropia de un trabajo que venía haciendo, que era la UTO, la Unidad de Trauma Ocular, y crea un programa que se llama el PIRO. Básicamente en trabajar algunas temáticas, ¿ya? Partimos del hecho de que el Estado solamente reconoce trauma ocular, ¿ya? Ningún otro de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Y por tanto el Estado se hace responsable de esa situación, ¿ya? Una unidad que no estaba creada para ese tipo de cosas, que era la UTO que está ahí en Salvador, ¿ya? Producto de eso es que le incorpora ciertos profesionales, entre comillas, que posteriormente los saca rápidamente del ejercicio, ¿ya? Asumido este gobierno, se evalúa, producto de la presión que estaban sosteniendo básicamente las personas que con trauma ocular y los familiares, y se evalúa y se genera una política de reparación integral, ¿ya? Por eso es que lo menciono acá. Formula un mecanismo de reconocimiento y calificación de las violaciones a los derechos humanos. Todo esto en palabras del Estado y en terminologías que aparecen ahí, ¿ya? Para eso crean algunos protocolos, como el Programa Integral de Reparación Ocular, que era el PIRO, que posteriormente se convierte en pacto, ¿ya? El pacto, que es ese logo que está allá, que es el plan de acompañamiento y cuidado a las personas víctimas de trauma ocular, que se crea en reemplazo del PIRO, y el propósito es producir un reimpulso en la reparación en salud para víctimas de trauma ocular en el marco de las manifestaciones por el denominado estallido social, transformándolo en una política continua e integral. Supuestamente otorga una atención en salud de carácter reparatorio con enfoque de derecho a través de un acompañamiento integral y presente a lo largo de todo el ciclo vital de las personas vulneradas. Supuestamente también el pacto que tiene la oferta de ayudas técnicas para terapias que faciliten el desplazamiento,
el estudio y la reinserción laboral de las personas que sobrevivieron a esta situación, ¿ya? Las prestaciones de salud integrales del pacto financian el otorgamiento del recambio de trabajo. Entonces, con este nuevo, con el tránsito del PILO al pacto, ya el Estado asume todo eso, ¿ya? Cuando el Estado evidentemente no es capaz de hacerlo esto y lo externaliza, como el caso que está planteando Pablo, el Estado asume y no la persona, ¿ya? Eso también está dentro de lo que es la oferta, por así decirlo, la oferta de este gobierno en relación a esto, ¿ya? Y también supuestamente apoyo psicosocial a las personas que están siendo, entre comillas, reparadas producto de esta aplicación de esto. Está dirigido a las personas que sufrieron trauma ocular durante un tiempo a un tiempo, ¿ya? El Estado siempre programa de esta forma así. Ese es un problema porque el Estado pone fechas de inicio y de término, ¿ya? Bueno, cubre todo lo que acabamos de señalar, que en definitiva viene a reparar una serie de exigencias